Bienvenidos sean todos y todas a otra edición de nuestro programa Transmedios desde casa. El día de hoy hablaremos sobre una problemática que aqueja a las mujeres trans de nuestro país y es la falta de visibilidad. Es un hecho que una gran parte de los medios de comunicación no brinda espacios para que se hable de las mujeres trans y la discriminación y violencia que sufren día a día. Además de que una parte de la población no las acepta y esto puede tener injerencia en su desarrollo dentro de la sociedad. Para hablar más profundamente sobre este tema, contaremos con la participación de unos expertos que realizaron una investigación. Pero antes, demos la bienvenida a mi compañera Mariana, quien nos dará los objetivos del trabajo. Objetivo general: conocer cómo la falta de visibilización de la violencia hacia las mujeres trans ha afectado su desarrollo en la sociedad. Objetivos particulares: identificar los factores que incitan a la violencia contra las mujeres trans. Analizar cómo han abordado los medios de comunicación la violencia hacia las mujeres trans. Averiguar las medidas que las instituciones públicas y privadas han adoptado para frenar esta problemática. Regresamos con mi compañero Cristian. Contamos con la presencia del experto Luis Canales, quien nos hablará sobre el marco teórico de la investigación para que podamos entender conceptos básicos que se utilizaron a la hora de realizarla. Vamos contigo, Luis. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este es un tema de gran relevancia, sobre todo aquí en México. En primer lugar, es pertinente señalar que el término transexualidad, según lo explicó el endocrinólogo Harry Benjamin en el año de 1966, es un deseo de pertenecer al sexo opuesto al establecido genéticamente y, asimismo, asumir el rol de este. Además, para ello, la persona en cuestión busca someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Por otra parte, una persona transgénero no necesariamente se somete a estos procedimientos, dado que no los ve como un impedimento para el ejercicio de su sexualidad. Sí, puede ocurrir cierta información entre ambos términos, es cierto. Afortunadamente, se puede simplemente utilizar la palabra trans en caso de que exista esta incertidumbre y no se quiera llegar a caer en ofensas. La activista Sandra Arcos, de hecho, lo considera un término paraguas por esta misma razón. Como les dije, en México es un tema de suma importancia, ya que la transfobia está inmersa en nuestra sociedad. La violencia y la discriminación que sufren las mujeres trans se manifiesta de muchas maneras. La laboral, por ejemplo, cuando se les niega el derecho al trabajo, lo cual a su vez las orilla a ejercer como trabajadoras sexuales o en peluquerías. También está la violencia sexual, médica, entre muchas otras. De la misma manera, los medios de comunicación parecen no tener la preparación necesaria para tratar este asunto, puesto que varios medios han catalogado a las mujeres trans como hombres vestidos de mujer. Eso se ve mucho en notas informativas que, además, abarcan algún transfeminicidio ocurrido en años pasados. La violencia contra las mujeres trans es tan grande que en el país, el promedio de vida de estas se encuentra entre los 38 y 45 años de edad, una cifra por demás alarmante. Muchas gracias por la información, Luis. Es muy importante comentar que en nuestro país la esperanza de vida para las mujeres trans es de entre 38 y 45 años, además de que el 83% de las mujeres trans han sufrido violencia. Para hablar sobre esta problemática, demos la bienvenida a nuestra siguiente experta, Jessica Hernández. Así es, como tú dices, algunas de las situaciones a las que se enfrentan mujeres trans en el país se basan en agresiones como violencia sexual, verbal, física o aislamiento. Esta comunidad se encuentra inmersa en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos. Esta situación se suma a una ausencia en la mayoría de los países de disposiciones legales o administrativas que reconozcan su identidad de género. Viven situaciones de violencia diariamente, siendo el colectivo con mayor índice de crímenes de odio dentro de la población de la diversidad sexual. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas señala a México como el segundo país del mundo con mayor número de transvesticidios entre 2008 y 2017. Es necesario visibilizar la violencia de la que son objeto las mujeres trans, ya que son miembros de un grupo minoritario y ello en circunstancia de discriminación y marginación, y eso agrava su identidad y expresión de género. Los medios de comunicación se encargan de influir en las percepciones de la gente, por lo que la experta Fernanda Pérez nos hablará sobre las conclusiones con respecto a este tema. Hola Mariana,
la presencia de la comunidad trans en los medios de comunicación es mínima. Y cuando llegan a presentarlo, lo hacen sin análisis y sin contexto. Como decías anteriormente, los medios influyen en la percepción de la gente, favorecen a los estereotipos, fomentan prejuicios y algunas veces la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ. Muchas veces los editores y los periodistas no tienen ni idea de la comunidad y de la terminología que pueden usar. Se podría decir que los medios de comunicación no reconocen la diversidad de género y sexual. Con el fin de que los medios de comunicación trataran de manera digna a las personas trans, en el 2015 la ONU propuso presentar a las personas y sus derechos de manera respetuosa, referirse a ellas utilizando los pronombres y género con el que se identifiquen, y no mencionar la condición trans de una persona sin su conocimiento. Y por último, para hablar de visibilidad, recibamos a Montserrat Reséndiz. Existe una gran diferencia en cómo son tratados los casos de violencia hacia las mujeres trans en la Ciudad de México y el resto del país, ya que en la Ciudad de México se presiona más a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. En el Estado de México no hay muchas asociaciones o instituciones a las cuales las mujeres trans pueden recurrir si han sufrido algún tipo de violencia. Además, las investigaciones de estos casos son nulas y difícilmente se transmiten en los medios de comunicación, y si se llegan a tratar estos casos, lo hacen de manera prejuiciosa. La policía se burla de la situación de las mujeres trans y las culpa por andar de provocativos. Además, buscan que se retracten de sus comentarios e incluso llegan a agredirlas. Esto es causado por la intolerancia, la desinformación, el machismo y la falta de representación que existe hacia la comunidad trans. Las entrevistadas afirmaron que se necesita mayor educación sobre teoría de género y orientación sexual en la educación básica para que se deje de pensar que ser trans es una enfermedad. Sabemos entonces que los medios de comunicación no ofrecen suficientes espacios para hablar de esto y que la discriminación hacia las mujeres trans sigue muy arraigada dentro de nuestro país. Además de que las oportunidades que tienen son muy dispares entre la Ciudad de México y el resto de las provincias. Entonces nosotros, como ciudadanos y como aliados, tenemos que plantearnos qué podemos hacer desde nuestro privilegio para ayudar a las mujeres trans a visibilizarse y a poco reducir el estigma y la discriminación. Y como lo comentaba una de las entrevistadas, es algo que quizá a nuestra generación ya no le toque ver y quizá a la próxima tampoco. Pero tenemos que plantar las semillas para que en el futuro todos seamos iguales y vivamos con equidad y ya no haya discriminación. Ese es el mensaje que queremos dejar con el programa y muchas gracias, los esperamos en la próxima edición.